Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles, es un placer, es un gusto, es un honor poder tener la oportunidad de entrar hasta la intimidad de tu hogar y poder compartir junto contigo, junto con tu familia, este tiempo de enseñanza, este tiempo de entrenamiento, de capacitación que nos está guiando a cada vez parecernos más a nuestro Señor, que es a final de cuentas la meta, o debe ser la meta de todo cristiano, ser transformados a su imagen, alcanzar la estatura del varón perfecto, y gracias a Dios que nos da estas herramientas para poder lograrlo. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta noche, a todos los que hacen un espacio en su ajetreada agenda para compartir con nosotros, y te agradecemos infinitamente el tiempo que dedicas, el que abras tu mente, el que abras tu corazón para las enseñanzas que Dios tiene para nosotros esta noche. Y también anticipadamente te agradecemos tus comentarios, tus reacciones, todas esas maneras que tienes para darnos a conocer que estás conectado con nosotros. Como siempre te lo digo, animas muchísimo nuestro corazón. Damos la bienvenida esta noche, como cada miércoles, a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor David, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto poder estar ya conectados en esta noche, en esta mitad de semana. Y de verdad que agradecemos mucho que dispongas estos minutos para estar con nosotros. Y creo que será una noche interesante, de mucho aprendizaje. Así que te pido que abras hoy tu corazón, tus pensamientos, y puedas aprender con nosotros lo que Dios tenga para hoy en esta noche. Amén. Pastor Enrique, buenas noches. Sí, buenas noches, familia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, y pues siempre anhelando, deseando en nuestro corazón que juntos podamos aprender, caminar con nuestro Dios. En el domingo compartíamos que el punto más importante en nuestra vida con Dios no es cuánto conocemos, cuánto hemos aprendido de la palabra, sino el fruto que ha dejado la palabra en nuestras vidas. Entonces esperamos que esta noche la palabra deje un fruto en nuestros corazones. Amén. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, amados, y qué bueno que ustedes son tan fieles, que están con nosotros esta noche. Hay una ley que dice que cualquier cosa que sembramos cosechamos, y sabemos que ustedes están sembrando su tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es una cosa lo más vital en nuestras vidas. Cuando sembramos tiempo para escuchar y aprender de Dios, entonces cosechamos mucho. Entonces, felicidades por estar con nosotros esta noche. Amén. Muy bien, pues llevamos ya algunas semanas ya estudiando estas características del amor que nos enlista Primera de Corintios 13, y bueno, la importancia de trabajar y de estudiar en el amor, porque Jesús fue muy enfático en aquel momento que pasa con sus discípulos antes de ir a la cruz, en el que les dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, permanezcan en mí. Ese fue el fundamento de nuestro estudio del amor. Jesús diciéndoles a sus discípulos: permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Entonces estamos aprendiendo cómo es ese amor que Jesús expresó para nosotros, y que ahora Él desea ver de parte de nosotros hacia Él, y unos para con los otros, ¿verdad? Y hemos dicho desde el principio de este estudio del amor que este no es un amor inalcanzable. Es un amor que Dios sembró en nosotros cuando Él nos dio su Espíritu Santo, así que cada una de estas características son alcanzables para nosotros. Amén. Podemos practicarlas, podemos verlas reales en nuestra vida, reales en nuestro trato con los demás, porque el Espíritu Santo nos da esa gracia, nos da esa capacidad de poder hacerlo, ¿verdad? Llevamos ya 3 semanas hablando de estas características. La primera, el amor es paciente o es sufrido. Después hablamos de el amor es benigno, y después empezamos con los no. Con los no que enlista Pablo en Primera de Corintios 13, y el primero que vimos la semana pasada es amor no tiene envidia. Y hoy vamos a ver un tema bien interesante. Bueno, todos han sido muy interesantes. Sí. Ha dado mucho, y creo que cada
miércoles es una nueva radiografía que nos deja ver otro detalle que hay que corregir, ¿no? Ay, me duele acá, me duele acá. Estamos como sacando radiografías de varias partes y hoy vamos por una radiografía más. Pero gracias a Dios porque Él es el perfecto médico que nos va reparando. Amén, amén. Entonces, hoy vamos a ver la cuarta característica de el amor y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:4. El amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. En otras versiones con un vocabulario más actual, dice el amor no es presumido. Y en otra que a mí me gustó mucho, dice que el amor no es fanfarrón. Se oye muy fuerte el término, ¿verdad? Ese de fanfarrón. Pero bueno, empecemos analizando un poquito lo que significa esta palabra. En el original griego, esta palabra de jactancioso es la palabra perpereumai. Perpereumai. Bueno. Y esta palabra describe a una persona que le gusta alabarse a sí misma. El diccionario expositivo Vine, indica que es una persona que tiene un habla soberbia, que provoca pendencias y que es causa de irritación para otros. El jactancioso es una persona que presume, que vanagloria, que farolea. Me gustó el concepto. Farolea, ay, bien farol. Pero esa es una palabra bien coloquial, sí, tal ¿no? vez el pastor Juan no sí, entiende, no. es bien farol, es bien presumido. Bien de barrio. Es una palabra muy coloquial. Que pavonea. Sí. El jactancioso pavonea, alardea, ufana, fanfarronea, gallardea y ostenta. La palabra fanfarrón, que es el concepto que usan otras versiones más actuales, se relaciona con la palabra fanfarria, definida como conjunto musical ruidoso, principalmente a base de instrumentos de metal. Yeah. Esos instrumentos por lo general hacen mucho ruido, atrayendo mucho la atención. Esa es una ilustración que denota a alguien que no es una persona amorosa, sino que es una persona ruidosa, que alardea, que llama la atención, que es orgullosa. Entonces, como hemos visto, la jactancia es la verbalización del orgullo. Me llama la atención esta palabra, verbalizar, o sea, darle voz al orgullo. Darle voz al orgullo. Ok, y bueno, dice la jactancia o el envanecimiento es un espíritu inflado. Es la actitud de un corazón orgulloso y fíjate lo que dice aquí, que está sobreimpresionado consigo mismo. Me impresiona. Me impresiono de mí mismo. Así como aquel decía, ¿no? Que se paraba al espejo, oh, cuán hermoso Dios me ha hecho, Cuán ¿no? hermoso, Wow. cuán hermoso. Bueno, Impresión. había una persona en la televisión mexicana, ¿no? Que cantaba, qué lindo estoy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. Imagínate. Y jamás me podré olvidar. Pero cántala. Sí, seguramente algunos de Claro, nuestra uy, audiencia ya aquella identificaron generación. al personaje Sí. del que estamos hablando, ¿verdad? En los Estados Unidos decimos que tú eres una leyenda en su propia mente, pero a nadie más. Para nadie Cabal. más, sí. Sí, y me llama la atención, me dice un espíritu inflado. Yeah. Me acordé de las palomitas del horno Sí, de cabal. microondas. Cuando se empiezan a Ajá. preparar, ¡fum!, se inflan así un montón y hacen mucho ruido también. Sí. ¿Verdad? Y uno piensa, wow, me va a salir una bolsota y abre y no hay nada. Entonces, así es el fanfarrón, ¿verdad? Sí. Ahora, tenemos que admitir que vivimos en una sociedad
que nos orilla a eso. Las redes sociales, el Facebook, el Instagram, la posibilidad ahora de tomar fotografías todo el tiempo, de subirlas al internet, buscar los me gusta, la opinión de la gente, eso nos orilla. Oía a un pastor que decía que estamos en una sociedad selfie. Esta es la sociedad selfie. Entonces, a pesar de todo esto, realmente a pocos de nosotros nos cuesta admitir que somos jactanciosos, ¿verdad? Y lo decíamos la semana pasada hablando de la envidia, Sí, claro. que cuando nos confrontan y nos hablan de la envidia, lo primero que decimos es, yo no soy envidioso, ¿verdad? Yo no. Y ahora pasa lo mismo. Todos tendemos a decir, yo no soy presumido. Ajá. Yo no soy presumido. Interesante paradoja. Interesante paradoja. Entonces, tal vez sería bueno empezar con este punto, pastores. Empezar a poder identificar los síntomas de un jactancioso. Claro. Para empezar a ver dónde están las grietitas en nuestro corazón. ¿Cómo poder identificar si yo soy un presumido, soy una persona jactanciosa? Pensando en esto, el ser jactancioso tiene que ver con el ego, definitivamente. Sí, el egoísmo. Es lo mismo, va unido, ¿no? Pero el ego es muy sutil, así como el ser jactancioso es muy sutil. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas que de alguna manera para nosotros nos satisfacen. Y al satisfacernos, no solamente es esa parte de sentirnos bien, sino que otro reconozca lo que yo estoy haciendo. Y eso es interesante porque muchas veces estamos haciendo determinadas cosas que, como repito, nos hacen sentir bien, y a lo mejor ahí podría quedar todo, ¿verdad? Como una satisfacción personal. Hasta allí estaría quizás bien. Ya cuando lo reflejamos, ya cuando lo externamos, ya cuando le damos lenguaje, como decías, ¿no? La verbalización. Sí, ya cuando yo quiero escuchar de los que me rodean su opinión de lo que yo estoy haciendo, yo estoy esperando que se me reconozca. Y si no se me reconoce, entonces ahí es cuando aflora ese ego. Cuando uno puede decir, no, está bien, ok, perfecto. No, pero es que, mira, fíjate que yo he hecho y es que yo aquí, yo. Entonces, ese yo, ese mí, tiene que ver con esa parte de poder externar lo que uno es, lo que uno hace, y que incluso tiene que ver hasta con Dios. Me recuerda esta oración que encontramos en Lucas capítulo 18, versículo del 9 en adelante. Dice, hablando de esta oración, cuando oraba el fariseo y el publicano, decía uno que confiaba en sí mismo, que es ese ego. Yo confío en mí, o sea, yo soy autosuficiente, yo puedo, yo no necesito a nadie más. Y hay mucha gente así, y no se interpreta como ego o como jactancioso, porque uno dice, no, yo puedo hacerlo. El depender de otro, eso lo hace sentir débil. Entonces, no, a mí nadie me enseña, yo puedo, yo sé. Eso es jactarse de su capacidad. Entonces dice que confiaba en sí mismo como este hombre, y menospreciaba a los otros. Cuando ya menospreciamos la capacidad de alguien más, hay una jactancia en mí. Yo sé más que tú. Y hablando de esta parábola, dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y entonces aquí viene, primero es, no soy como los demás, yo soy mejor que ellos, yo sé más, pero después viene la otra reacción, lo que yo estoy haciendo. Que se me reconozca lo que yo hago.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Entonces es una enseñanza increíble. Y qué peligroso, porque vemos aquí a un hombre jactancioso ante Dios. Es que ese es el punto. Un hombre presumiendo sus Ajá. logros ante Dios. O sea, podemos llevar nuestra jactancia y nuestra presunción a nuestro tiempo de oración. Ajá, Y eso es claro, peligrosísimo, ¿no? Porque Claro. entonces estamos tomando una postura de arrogancia delante de Dios, cuando Claro. delante de Dios pues realmente no somos nada. Claro. Entonces, qué peligroso que la jactancia pueda estar envenenando Sí. nuestras oraciones. Y creo que puede ser tan sutil eso, pero así tan sutil que en la misma oración, cuando tú puedes estar intercediendo por alguien que está en Wow, pecado, que tiene una interesante. necesidad, que tiene... Es tan sutil que a lo mejor si no lo declaras, en tu mente y en tu corazón hay esa sensación de decir, Dios, mira, fulano, sutano, te pedimos de esto, el otro, y aquí él ha pecado, él está así, él está asado, él esto, aquí, allí, pero dentro de mí, Señor, Menos mal que yo no. oh Dios, gracias, porque a lo mejor igual no lo pudiéramos decir de una manera explícita. Sí, de una manera verbal, de Ajá. una manera Sí, de abierta, como este sí. hombre, este fariseo, pero sí en mi interior. ¿Sí me explico? Por eso digo que es tan sutil. Sí, que al final Dios lo ve aunque no lo diga. Sí, entonces sí como que, qué bueno que no estoy en la posición de... Sí, qué peligroso Qué interceder tremendo. desde esa postura, ¿verdad? Ujú. Pastor Juan. Y también pensando en esto, yo escribí esto para añadir al punto de pastor. Los que se jactan están llenos de sí mismos y están tan ocupados magnificando sus logros Yeah. que no notan los logros de los demás. Cabal. Sí. Entonces, este fariseo, aparentemente, él conoce a Dios más que todos. ¿ok? Ujú, claro. Y él tiene un ministerio para ministrar al publicano en vez de condenar al publicano. Él Exacto. tenía una opción de abrazar Yeah. este publicano diciendo, te amo, Dios te ama. Claro. Estamos aquí contigo para ayudarle. Yeah. Y yo aprendí como pastor de pastores, reunimos cada miércoles que tuve que hacer 2 cosas. Número 1, cuando tuvimos un logro tremendo en nuestra iglesia, yo no mencioné el logro, milagro, para jactarme, que Yeah. tremendo soy yo primero, lo mejor. Claro. En vez de estuve allá para animar a los demás. Exacto. Y yo aprendí cómo orar también de un buen amigo, un buen pastor luterano. Y cuando reunimos juntos y cuando él oraba por una persona, siempre él oró diciendo gracias Dios por este buen pastor, este buen hombre, él es fiel y siempre tal vez un minuto dando gracias a Dios para la vida de este pastor o persona. Yeah. Tenemos un gran ministerio, estamos discutiendo el amor Ajá. de Dios. Ajá. Cuando estamos pensando en nosotros mismos, estamos bloqueando el fluir de ánimo que tenemos en nuestros corazones. Venimos a ser los fariseos. Exactamente. Soy mejor que a Ajá. todos, escuchan a mi brillancia, a mis logros, cuando estamos perdiendo una oportunidad de ayudar a los perdidos, a los heridas, a las personas sufriendo. Exactamente. Así es. Y a veces también nuestras oraciones pueden ser contaminadas con esta actitud, pensando que tenemos que decirle los logros que hemos hecho a Dios como para ser merecedores de su bendición, ¿no? Y eso es peligroso porque perdemos de vista la gracia, perdemos de vista que
que todo lo que tenemos no es porque lo hayamos ganado, sino porque la gracia de Dios nos ha alcanzado, ¿cierto? Así es. Y cuando estamos hablando, no estamos escuchando. Eso es un problema. Y escuché, leí una historia acerca de un empresario tremendo, un multimillonario. Y él estaba en un grupo de otros CEOs y escuchando a ellos. Y después de regresar, y habían las esposas también de los empresarios. Y cuando regresaron a la casa, la esposa de este empresario le pidió o le preguntó, ¿por qué no dijiste algo? Y él respondió, cuando estoy hablando no estoy aprendiendo nada. Yo prefiero aprender que hablar. Claro. Y cuando escuchamos a la gente en vez de jactarnos, podemos escuchar al corazón de la persona. Exactamente. Y tal vez tenemos dos oídos y una voz. Claro. Debemos practicar más 2 veces a escuchar que hablar. Y hablar la mitad de lo que oímos. Decía Nancy de Moss al respecto, Pastor Juan, mi papá siempre nos decía, en la medida en que crecíamos, cuando tengas una conversación, pregúntale a las personas con quienes hablas cosas acerca de ellos mismos, porque a las personas no les gusta oírte hablar de ti misma, les gusta hablar sobre ellos. Ajá. Entonces es mejor callarse y aprender a escuchar, ¿verdad? Y es interesante porque escuchaba un pastor que decía, el jactancioso siempre tiene una opinión, y tal vez ese es otro de los síntomas de cómo identificar si estamos cayendo en la jactancia. Decía este pastor, el jactancioso siempre tiene una opinión y siempre quiere tener la última palabra. Siempre sabe qué hacer, aunque no sepa de qué se está hablando. Sí. Siempre. Bueno, esto es muy interesante porque yo estoy recordando muchas cosas. Tuvimos la oportunidad de, pues incluso con el pastor Juan, años anteriores, estar ministrando a pastores aquí en México. ¿Recuerda? Hace muchos años viajamos a varios estados del país y teníamos seminarios hacia pastores. Y una de las cosas que siempre podíamos notar era un detalle interesante en la plática de los pastores. Era interesante la plática de pastores. Era como en el tiempo del desayuno, porque era una conferencia y luego era un desayuno. Entonces yo escuchaba la plática de los pastores y muy regularmente había un común denominador. Era, primero, ¿dónde pastoreas? No, pues que en tal lugar. ¿Y cuántos años tienes pastoreando? No, pues tanto. Pero era como la parte sutil para llegar al punto que querían. ¿Y cuántos miembros tienes? Sí. Y el otro, cuando tenía 20 miembros, era así como, ¿cómo te digo, no? Que 20, ¿no? Cuando el otro tenía 500 o 1000 o 2000. Quien tenía el número mayor de congregantes era el que hacía estas preguntas. El de la iglesia chiquita no preguntaba. No, él no preguntaba. Era el que menos tenía como la inquietud porque se sentía como menos. Entonces, cuando alguien sentía que era de los que tenía un número mayor, instantáneamente uno podía observar esa actitud. Yo soy el pastor de la iglesia X que tengo miles o cientos. Y se establecía un parámetro. Era el pastor X. Y entonces ese pastor X ya no tenía nada que aprender de los que tenía 20 o 30 o 50 o 100. O como alguien que apenas tenía unos cuantos años. No. ¿Qué me puedes enseñar? Ese ego, esa jactancia era tan sutil que lo podíamos percibir. Es decir, era así que aparentemente no, pero uno lo percibía. Uno decía, ¿pero cómo? Y esa persona era como el estatus de autoridad entre los que estaban allí. Increíble. Y es tan sutil que a lo mejor quien lo expresaba teniendo el pastor un número muy grande, a lo mejor
era como el que se sentía con más capacidad, con más revelación, con más experiencia, con más habilidad, con más todo, porque el reflejo era, yo tengo una iglesia de 1000 y tú tienes de 50. ¿Qué me puedes enseñar? Yo tengo un cuento acerca de esto también. Hubo un hombre un empresario, también él estuvo en un grupo de 10 empresarios. Y cada empresario estaba diciendo, ok, tengo una fábrica, tengo 200 empleados. Ajá. Lo otro, no, pero yo tengo una fábrica como 500 empleados. 10 empresarios como 10 gallos Sí, que cabal. quieren peleando para encontrar quién es gallo número 1, gallo número 2, gallo número 3, gallo número 4. Entonces a veces... El gallo más gallo. Exacto. Qué triste. Qué tremendo. ¿Quién es el gallo más gallo? Pollo. Pollo. Pastor David. Creo que es interesante esto que estamos compartiendo y bueno, volvemos a repetir, ¿verdad? Son de esos temas que nos cuesta trabajo aceptar, que nos cuesta trabajo admitir, que nos cuesta trabajo decir, ay, creo que soy un poquito presuncioso o presumido, fanfarrón, y que cuando nos lo señalan, ay, nos duele, nos cuesta, ¿no? Pero creo que al principio tú dijiste algo muy interesante. Dios nos ha ido revelando todo esto y ha ido hablándonos acerca de esto. Pero finalmente si no lo desarrollamos, si no lo transformamos, si no lo cambiamos, pues solo se va a quedar en una buena charla, ¿verdad? Y vamos a seguir siendo de la misma manera. Dice el significado de fanfarrón en el diccionario. Dice que es una persona que alardea de lo que es y de lo que no es. Ajá. ¿Verdad? Como tú decías, siempre Inflando. algo tiene que decir, ¿no? Sí, siempre. Algo tiene que decir, algo tiene que opinar. Y eso nos lleva a cerrar nuestros oídos, como decía el pastor Juan. No tenemos la capacidad de aprender, de cerrar nuestra boca y escuchar y oír la opinión, la enseñanza de alguien más, la instrucción de alguien más, el consejo de alguien más, porque todo lo sé yo. Yo ya todo lo sé, yo ya todo lo he vivido, yo ya todo lo he experimentado. Y creo que finalmente es un punto que ha dañado mucho la sociedad, las vidas, las familias, los matrimonios. Creo que es algo que ha venido a afectar mucho, que ha venido a dañar mucho, porque justamente se rompe el canal de comunicación, se rompe el canal de amor. ¿Por qué? Porque anteponemos lo que somos. Y entonces en una discusión, en una situación de familia, de pareja, de matrimonio, pues siempre es saber quién gana, ¿verdad? En vez de guardar silencio, en vez de escuchar, en vez de oír el argumento de la otra persona, no es. Y entonces se convierten en discusiones interminables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que terminar yo teniendo la razón. Claro. Y ahí viene el problema del fanfarrón, ¿no? Del que solo quiere hablar y solo quiere decir, y entonces hablamos de más. Hablamos ya y terminamos hablando cosas que ya ni siquiera son, pero finalmente queremos decir algo. Pero porque queremos ganar. Porque queremos ganar. Ajá, ahí está Y el creo punto. que, bueno, yo siempre lo he visto de esta manera en los matrimonios, en las familias, si algo ha dañado la relación, es esto justamente. El egoísmo, el ser presumidos, fanfarrones, el no aceptar lo que, a lo mejor nuestras fortalezas, pero también aceptar nuestras debilidades, ¿no? Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho de Pablo que enseña esto, porque es interesante de tanto en tanto aterrizarnos en esta área. Claro. Porque somos como el globo que si no lo detienes, poco a poco va a subir hasta que se va. Y cuando menos te das cuenta, ya estás a una altura inalcanzable, ¿no? Y nunca te diste cuenta de cuándo llegaste a ese punto. Entonces creo que como hijos de Dios
tenemos que constantemente aterrizarnos. Sí, sí. Aterrizarnos. Jesús mismo lo enseñó y dijo, aprendan de mí, soy manso claro. y humilde. A ver, tranquilos, vengan, vamos a aterrizar. Y Pablo lo enseñaba a la iglesia. Pablo le dijo a los romanos en Romanos 12, versículo 3 y 4. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de nosotros mismos tendemos a inflar los números, ¿verdad? Por eso decía, la definición decía que es un espíritu inflado. Así es. Inflado. Tendemos a inflar los números. Oye, perdóname que te interrumpo ahorita que hablaba el pastor de los números en las iglesias. El que tenía una iglesia de 20 también infla los números. Pues sí, para ¿Cuántos tienes? Alrededor de 50. 50, pero realmente van 20. Sí. Sí, con tal de, ¿no? Ah. Sí. Pero Pablo los aterrizaba y me gusta esta declaración. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas, dijo Pablo, al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. Entonces, Pablo tenía que aterrizar a la iglesia de tanto en tanto, ¿no? Porque me imagino que, pues, de pronto venía la soberbia, venía la envidia, la arrogancia, el jactarse de ahora ser hijos de Dios. Y Pablo siempre los mantuvo en una perspectiva mucho más aterrizada, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahora, nos cuesta trabajo descubrirlo en nuestras vidas. Nos cuesta trabajo mirar que realmente yo soy una persona así. Pero justo lo que hemos estado compartiendo son síntomas que nos dejan ver si somos o no somos, ¿no? Si en una conversación a fuerzas tú quieres dar un punto de vista y, claro. no, sí, yo ya lo sé, no, sí, yo esto, no, sí, yo sé de todo. Es una señal de ser una persona jactanciosa. Sí, es una señal. Dice, el sabio siempre tiene algo que decir. Sí. El necio siempre tiene que decir algo. Ajá. La voy a repetir. Sí. Ambos. La voy a repetir porque es un juego de palabras Claro. interesante. El sabio siempre tiene algo que decir. El necio siempre tiene que decir algo. Sí. Así es. Entonces, esos son los pequeños puntos, ¿verdad? Si en una discusión a fuerzas yo tengo que ganar, Ajá. O dar una opinión. o dar una opinión, o argumentar, bueno, son síntomas, ¿verdad? Sí. Que nos dejan ver lo que hay dentro de mí. Y eso entonces, a ver, espérame, ya estoy cayendo en esta situación y yo puedo empezar a trabajar en mi vida este aspecto. Tengo aquí un síntoma más, ¿no? El jactancioso, todas sus conversaciones empiezan conmigo, con el yo o aludiendo a mi situación sin considerar al otro. Así Siempre es. empiezo o termino diciendo yo. Yo hago, yo logro, yo antes, pero ahora. Y es interesante porque inclusive en nuestro testimonio personal podemos caer en esta jactancia. Es que yo era, pero ahora no soy. Y es tan sutil. Hablábamos esta mañana, Pastor David, de la línea tan delgada que podemos cruzar. Así es. Platícanos de eso. Sí, Pastor. es que finalmente, como decía el pastor Enrique, es una línea muy delgada, ¿verdad? Y sobre todo por la sociedad que estamos por la viviendo sociedad, ahora, por el ¿no? entorno, porque fácil nos envuelve esta sociedad selfie, Ajá, ¿no? Que me gustó el término. justo por eso le pusieron esa cámara al celular. Los celulares antes no tenían una cámara al frente, solo del otro lado. Pero es tanto el egoísmo de la gente, es tanta a veces el narcisismo de la Claro, gente claro. que necesita una cámara para verse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, finalmente hablábamos que aquí el punto clave es el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque creo que no es malo en algún momento compartir lo que tú eres, compartir a lo mejor tus logros, subir a lo mejor una foto a tus redes sociales para compartir un momento
y que a lo mejor tu familia que no está cerca, tus amigos que no están cerca, puedan ver lo que está sucediendo en tu vida, en tu familia, el logro de esto, el logro de acá. Creo que no es malo siempre y cuando haya un corazón sano. Sano, sí. ¿No? Pero yo le decía a Maggie, libre de... pero yo le decía a Maggie, esto es como el alcohólico. ¿Va? Hay quienes tienen problemas con el alcohol y hay quienes no. Hay quienes tomarse una copa de algo no le provoca ninguna dependencia es decir, me puedo tomar una copa de vino, sin problema y ya, punto, ¿no? Y no la vuelvo a tomar nunca más. Y sin ella estoy perfectamente pero hay quienes, por una copa, de ahí sí. se desencadena algo mayor. No de una copa, de un chocolate envinado. Bueno. De un pastel envinado. Entonces, aquí el punto es que yo sé, yo me conozco, ¿no? Y yo sé que si, por ejemplo, una copa, tomarme algo con alcohol, no tiene ningún problema dentro de mí, pues a lo mejor puede ser algo que en algún momento lo hagas. Pero si yo sé que dentro de mí hay una inclinación al alcohol, yo prefiero evitarlo. Lo mismo pasa con esta situación. Si tú subes de tanto en tanto una foto, compartes algo, haces algo, pero sin ningún afán de ser alabado, de ser reconocido, está bien. Pero si ya es subir o mostrar o hablar para un reconocimiento, ahí es donde hay que tener cuidado. Y eso cada uno de nosotros lo sabe. Eso cada uno de nosotros lo determina y sabe hasta dónde nosotros somos en ese aspecto. Entonces creo que aquí lo importante es el corazón. Guardar el corazón. Y si tengo un corazón tendiente a la soberbia, a la arrogancia, rápido me inflo, rápido se me sube, pues yo mismo tengo que empezar entonces a frenar aquellas situaciones que provoquen eso en mi vida. Sí, digamos un antídoto, oía este concepto, antídoto anti-jactancia. Ándale. Los antídotos anti-jactancia. Así es. Pastor Juan. Yo estaba pensando en algo que yo comencé a pensar. A veces tenemos que ayunar nuestra opinión. Exacto. Sí. Tenemos que ayunar nuestra opinión. Sí. Y para mí ha sido difícil. De hecho, yo sufro. Pero varios años yo me di cuenta, porque a mí ofreciendo sabiduría es mi manera de ayudar a la gente. Pero ellos no quieren escuchar a mi opinión. Tristemente. No están aprendiendo de mí. Entonces, yo tengo que ayunar mi opinión. Si quieren escuchar o aprender algo de mí, está bien. O voy a mantenerme quieto. Por ejemplo, he visto aquí en México, ayer estábamos plantando árboles con un vecino en nuestro barrio y se acercaron varios hombres y cada hombre tenía su propia opinión. Claro. Y cómo La hacerlo. mejor técnica. No es que lo están haciendo No hacen mal. nada. Estamos sudando, están ofreciendo su gran opinión sin trabajar. Entonces, hoy en día, estamos en un periodo donde todos tienen sus opiniones los más mejores. Así es. Y tenemos que, y Jesús tenía era un hombre tan manso. Él no just habló, porque obviamente era lo más brillante, lo más sabio que todos, pero él mantuvo bien su boca quieta hasta era el tiempo correcto de compartir algo. Entonces, estoy aprendiendo cómo ayunar mi gran opinión. Jesús hablaba cuando tenía que hablar. Exactamente. Cuando no, cerraba su boca. Y Mateo 6 es buen versículo. Mateo 6:6. 3 y 4. Mateo 6, 3 y 4. Ajá. Bueno, ese es buen versículo. Que creo que muchos ministros hoy en día tenemos que aplicarlo, ¿verdad?
Cuando tú des tu limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y versículo 5 también. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Tal vez debemos buscar los lugares secretos en vez de buscar ser vistos por la gente. Sí. Es Así otra es. cosa. Así Sí, es. pero es que eso es lo lamentable, pastor, que la sociedad está orillando a eso, y la iglesia de Jesucristo estamos cayendo mucho en eso. Vamos a dar una limosna y foto. Ya. Sí. Me acordé una vez nos tocó ver un video en estas épocas de frío, y unos pastores llevaron una cobija a una persona de la calle, y, Wow. y uno de ellos estaba dándole la cobija a la persona, y el otro pues Grabando. filmando el momento, ¿verdad? acto. Grabando el acto. De bondad. De bondad. Entonces, nosotros como buenos hijos de Dios, como cristianos, Haciendo lo que Dios nos ha haciendo lo mandado. que Jesús nos ha enseñado, bendiciendo a los que tienen menos, y venimos a traerle una cobija, ¿sí? Y grabando todo, ¿no? ¿Y qué hizo él? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Le ponen pues estaba acostado la persona indígena en la calle. Sí. Llega, se acercan, le quieren poner la cobija, y el hombre se para todo enojado. No, a mí no me pongan eso. Yo no quiero nada, yo no quiero eso. Y los corrió Y se la y se aventó. las aventó. Y entonces pues Y todo grabado. Y todo grabado, todo quedó grabado. El gran acto de bondad quedó arruinado porque el hombre de la calle no les aceptó Y nada, les y los aventó insultó y y los los agredió insultó. y los mandó a volar, ¿no? Y pues ya tuvieron que guardar su celular y todo. Híjole, No, pues. y se enojaron, y en el video decían, uy, uno quiere ayudar, uno quiere, pero la gente no. Entonces, pero tal vez de tanto en tanto debería pasarnos eso, para que se nos quite la costumbre claro. de tener que alardear de todo lo que hacemos, Pastor Enrique. Sí, y es interesante esto porque volvemos al punto de la sutileza de esto, ¿no? Sí. Que hacemos acciones que representan una satisfacción, pero exponiendo a los demás que deberían de hacer lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo que esa imagen que narran, pues no era otra cosa más que nosotros sí estamos haciendo lo que ustedes no están haciendo, ¿no? Y es como un reconocimiento. Yo sí estoy discipulando, yo sí estoy evangelizando, yo sí estoy apoyando, como el fariseo. Yo sí, y ustedes no están haciendo nada. Es una sutileza Sí. en el sentido de esa vanagloria. De ponerme Sí, como ejemplo. No porque no lo hables, no porque no lo muestres, no porque no lo evidencies, quiere decir que no lo estás haciendo. Claro, Exactamente, es que ese es el punto. Ahora, una de las cosas que precisamente el pasaje que se leía, lo más interesante es que cuando nosotros hacemos algo que Dios es el que va a honrarnos, y que Dios es el que va a verlo. La recompensa. viene de Exacto, ahí, la bendición sí. viene de Dios. Y lo que hacemos es por Él y para Él. Claro. Entonces creo que esto es muy interesante y tenemos que visualizar que obviamente esa jactancia no honra a Dios. Y esa jactancia nos hace independientes de Dios, esa jactancia nos hace autosuficientes, donde no necesitamos a Dios y sentimos que nosotros somos los que estamos haciendo esto. Pero esto es algo de verdad de un riesgo enorme, y quiero leerles este pasaje que de verdad hay una enseñanza impresionante de cómo Dios visualiza esto. Lo estamos visualizando nosotros en ese terreno, pero ¿cómo lo visualiza Dios? ¿Cómo nos mira así cuando nosotros nos jactamos de algo? Cuando nosotros decimos o expresamos algo, aun cuanto aparentemente lo que estemos haciendo esté en un entorno bien o correcto o demás. Correcto, sí.
Sí, Pero- porque puedo presumir lo que hago y también lo que no hago. Exactamente, ¿no? También es jactancia. Es jactancia. Yo no hago esto. Exacto, yo no acá, yo no allá, en el sentido de poder sentirnos mejores Claro. que. Y Daniel capítulo 4, versículo 30 nos habla del rey Nabucodonosor. Y es impresionante, es impresionante de verdad. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¡Wow! Y para gloria de mi majestad. O sea, una tras otra. No, no, Le no iba era. añadiendo ahí. Era un ego impresionante. Aún estaba la palabra en la boca del rey, dice, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Wow! Y es interesante toda la historia, porque podemos ver cosas muy interesantes, muy importantes. Dice, entre los hombres te arrojarán, dice. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas o reconozcas, que esta es la parte interesante, hasta que reconozcas que el Altísimo, que Dios tiene el dominio en el reino y en los hombres, y lo da a quien Él quiera. ¡Wow! En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea, llegó un momento, ¿qué estoy haciendo aquí? Como el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi...? Yo era un rey, y mi condición es de un animal, literalmente de un animal. Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Hay ese reconocimiento. Dice más adelante, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Así. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. En ese mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvió a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Qué interesante enseñanza, porque lo que Dios quiso hacer con este hombre, ciertamente este hombre, leemos toda la historia del rey Nabucodonosor, y creció y se hizo grande y poderoso impresionantemente, pero nunca reconoció que eso que tenía era de Dios, Claro. y venía por Dios, que Dios es el que quita y el que pone. Y el punto es tan claro que durante esos 7 años que le fue quitado su reino, Dios guardó ese reino, porque durante esos 7 años pudo haber venido 1000 gentes a querer conquistar o retomar o tener ese reino de Nabucodonosor, pero Dios guardó ese reino, viendo ese poder, esa autoridad que Dios tiene sobre todo esto, y Él da a quien y quita a quien, de tal manera que Él dijo, bueno, es tu lección solamente, es para que te humilles, aprendas que todo viene de Dios. Si no lo reconoces, mira la consecuencia. Sí. Te va a ser quitado. Todo hombre que se envanece, llegará el día que se le quitará lo que tenga, porque no va contra el hombre, sino va contra Dios. Sí, y sabemos la opinión que tiene Dios acerca de los soberbios y de los orgullosos, ¿no? Él dice que Él va a humillar al que se envanece, el orgulloso va a ser humillado, ¿no? Así es. Y además dice que Él resiste Así es. al Qué orgulloso. impresionante. Yo iba a mencionar Hechos 12, es casi la misma historia que leyó Pastor.
Y hace muchos años yo estaba ministrando en un evento con pastores y en la tarde yo estaba orando por los pastores. Y después de interceder con una carga, yo estaba llorando en agonía, en intercesión. Y yo vi muchos pastores en derrota, problemas, basura en su vida. Entré en una oficina, abrí mi Biblia y mis ojos cayeron sobre estos versículos, Hechos 12, 21 hasta 23. El día convenido, Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. El pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaba a grandes gritos. «Queremos voz de Dios y no voz de un hombre». En ese momento, un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios, y Herodes murió aguzanado. Y cuando leí estas escrituras, yo escuché a mí la voz audible de Dios. Y él me dijo, mijo, en tu día muchos de mis ministros han venido a ser reyes. Ajá. Herodes, porque ahora su púlpito es un tronito. Yeah. Están allá para reinar sobre todo. Yeah. Están vestidos en ropa real. De hecho, él tenía una camisa de plata, Wow. hecho en especial para brillar en frente de la gente, en su tronito. Y vinieron a mi mente escenarios de pastores en su estudio de la tele, ¿ok? Y su plataforma o su escenario muy importante, como si es como tronitos, jactándose sobre sus grandes experiencias y todo. Y también, pero dice que él les arengaba. Él habló sin la unción presencia de Dios. Claro. Sin la presencia de Dios, sin duda, informando a la gente acerca de sus grandes logros, construir esto en su pueblo, soy famoso. Pero dice también que, y la gente del pueblo aclamaba diciendo, es la voz de un Dios. Hay muchos cristianos diciendo lo mismo con respecto de su gran pastorcito. Sí. Nuestro pastor es tremendo, y aunque él estaba viviendo en adulterio, no importa a la gente. Tremendo. Pero él murió con una enfermedad de los riñones y con gangrena. Dice, gangrena. Entonces, este me afectó mucho. Y hay, por ejemplo, hay iglesias, qué triste. Yo lo odio. Con su plataforma hay 4 sillas. El pastorcito, su esposa, pastor asociado, su guardaespaldas, todo. ¿Su chofer? Sí, su chofer. Y son tan famosas a la gente, son celebridades. Él debe estar en la primera línea alabando a Dios. Yo recuerdo hace muchos años, fuimos a una boda. Y yo vi en la plataforma el pastor cortando sus uñas, mientras la gente estaba alabando a Dios por 50 minutos. Y una persona recogiéndolas. Sí, claro. Imagínense, en vez de alabar a Dios, era demasiado importante. Él no pudo alabar a Dios, Claro. porque él estaba alabando a sí claro. mismo. Claro. Entonces, cuando tenemos esta actitud, vamos a morir una muerte horrible. Muy Claro. aguzanada. Horriblísimo. Yeah, Y creo que más allá también de lo que nos daña a nosotros, porque finalmente es algo que a lo mejor en el momento no lo vemos, no lo visualizamos, no lo contemplamos, pero que finalmente es algo que va dañando el interior, ¿verdad? Es algo que... ¿Por qué? Porque finalmente va a llegar el punto de la insatisfacción, ¿verdad? O sea, es tanto el hambre de reconocimiento, es tanto el hambre de presunción, que va a llegar un punto en el que nada es suficiente.
Pero más allá del daño personal, creo que también, repito, es algo que daña las relaciones. Y creo que ahí es donde tenemos que poner también mucha atención. Porque no se trata nada más de decir, pues así soy yo, ¿y qué, no? Yo así quiero ser yo, a mí me gusta ser así, o a mí me gusta mostrarme y que me vean. O sea, no se trata tanto de lo que tú eres, sino que es una actitud que daña las relaciones. No es lo mismo como el, digo que cada uno tiene su repercusión, pero la semana pasada hablábamos de la bondad, de ser bondadosos. A lo mejor el no ser tan bondadoso, bueno, a lo mejor no repercute tanto a los de alrededor, pero este aspecto es algo que daña mucho las relaciones. Es que ¿quién quiere estar con una persona que todo el tiempo está Claro, hablando de sí misma? Claro, y no solamente en una presunción de hablar de sí mismo, sino en toda la relación, en situaciones, o sea, se vuelve una situación enferma, fastidiosa, difícil. Llega un punto en el que los hijos ya no quieren saber de papá, de mamá por esa situación. El matrimonio se fractura, en la iglesia no te soportan porque ya saben cómo eres. Es decir, es algo que daña las relaciones. Entonces ya no se trata tanto a lo mejor de decir, pues así soy yo y qué, ¿no? Sino que finalmente también tenemos que considerar a los demás, lo que hay alrededor de nosotros. Y a veces queremos el matrimonio perfecto, la familia perfecta, la iglesia perfecta, pero yo mismo soy el que estoy ocasionando un problema, una situación, algo difícil. Entonces creo que es un factor clave que tenemos que trabajar, identificar, no nada más por el bien de nosotros, sino por el bienestar de nuestras relaciones. Pablo lo enseñaba una y otra vez, y ahora quiero leerles esto que les enseñó a los filipenses. La anterior fue a los romanos, en esta ocasión les hablaba a los filipos, y dice en el versículo 3, no sean egoístas. ¿De qué capítulo? Capítulo 2, versículo 3 y 4 de Filipenses, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es clave, ¿verdad? Clave. Y difícil. Sí, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y eso, vuelvo a repetir, Pablo siempre aterrizando a la iglesia, y eso nos aterriza. Considerar a los demás siempre como mejores que yo, eso me va a poner en una postura distinta, ¿no? Los pies sobre la tierra. Claro, a diferencia de yo todo lo sé, yo todo lo puedo, yo soy el que tiene más experiencia, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a decir? No, al contrario, todos los que están aquí saben más que yo. Todos los que están aquí son mejores que yo. Todos los que están aquí, mi esposa, mi esposo, mis hijos, el pastor, el hermanito, la hermanita, el de la tienda, el vecino, todos son mejores que yo. Y eso me hace entender que siempre puedo estar aprendiendo algo. Claro, siempre tengo algo que aprender. Y entonces nos pone en una condición de humildad, y mira, eso abre puertas. Claro. Eso abre puertas. Y la clave es el siguiente versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Bueno, esa ya es otra historia. Dice, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Renunció, ahí está un verbo clave. Renunció. Ayunar. Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Escuchaba un pastor que decía, un cristiano no puede sentirse cómodo siendo jactancioso. La jactancia debe ser incómoda para un cristiano. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser como Jesús. Amén. Y Jesús era manso y humilde. Entonces, un cristiano no puede permitirse
ser jactancioso, no puede permitirse buscar la alabanza y buscar el reconocimiento de los demás, porque eso no va con la imagen que queremos proyectar, que es la imagen de Jesús. Tengo un buen ejemplo. Yo estaba hablando con Tomás. Él es un soldado jubilado y yo estaba hablando con él con respecto de él era un marino. Marín. Y es la práctica cuando los soldados comen. Los oficiales están atrás de todo. Wow. No están enfrente. Generales, coroneles, los mayores están atrás. Están apoyando a los soldados Wow. que están batallando. Debemos hacer lo mismo. Yo aprendí, Así es. no me gustó, pero yo aprendí Me gustó, pero... porque no quiero comer al último, porque no hay mucha comida después. Sí, claro. Pero siempre estoy atrás en la cola. El término the end Sí, al final. al final de la línea buscando la comida. Es lo que hizo Jesucristo también. Sí. Y tenemos que aprender cómo buscar la cola, no la cabeza Así es. de la línea, Claro. de todo. Y mi cara no le gusta. Pues sí, Pero a nadie, es pastor, bueno para a mí, nadie. tenemos que llevar una cruz. Así Es una es. cruz, es una decisión diaria. Si como lucero voy a levantar mi tronito, es lo que hizo Satanás. Yo quiero mi tronito, yo quiero estar encima de todos, sobre de todos. Y debemos buscar de estar bajo de todos, siervos a todos, lo que Jesús nos dijo, en vez de ser los líderes de todos. Así es. Dennos, Exacto. pastores, para cerrar, un antídoto anti-jactancia. Un consejo práctico que podamos llevar a nuestra vida diaria, en la que podamos ir apagando esos fuegos que quieren encenderse, que podamos apagarlos, que podamos extinguirlos, de tal manera que, como decía el pastor David, el globo no se eleve demasiado. Dennos un consejo Sí. práctico, aplicable a nuestra vida diaria y breve. Sí. No, yo pienso que una de las cosas que podemos hacer de una manera diaria, cotidiana, desde el momento de levantarnos, es agradecer a Dios todo lo que tenemos y entender que todo lo que tenemos es por Él y para Él. Que todo lo que hemos hecho solo ha sido por Él en nuestras vidas, que Él nos ha dado la fuerza, la capacidad, la sabiduría, pero en ese sentido mantener un equilibrio, porque creo que se puede. Es decir, podemos ver hombres exitosos, Claro. podemos ver hombres llenos de la presencia de Dios, hombres con una bendición grande en un ministerio, Sí. y ser los hombres más humildes y sencillos sobre la tierra. Sí. Se puede, sí se puede, es un equilibrio. Pero cuando eso sucede es porque esa persona ha reconocido que él no tiene nada para aportar. Todo lo que ha sido es por Dios y para él. Es estar claro de tu identidad, ¿no? Claro. ¿Quién eres? Decía Así- Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así es. Eso es sencillamente eso. Cada mañana levantarnos y decir, todo lo que tengo es por Dios. Amén. Gracias, Pastor Enrique. Pastor Juan. Pastor Juan. Salmos 34, 1 a 3, para conectar con Pastor. Nuestra manera para levantarnos, debemos agradecer a Dios en todo. Salmos Amén. 34. 1 a Alabaré 3. al Señor en todo tiempo. Ya. En cada momento pronunciaré sus alabanzas. Así es. Solo en el Señor me jactaré. Ajá. Que En el- todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Es lo que debemos que hacer. Y yo recuerdo una historia acerca de un pastor de China sobre tal vez 1000 iglesias. Vino a los Estados Unidos, él fue de ciudad a ciudad guiando por pastores grandes, estaba en una ciudad y las profetas se acercaron a él y él dijo que pastor y apóstol, tenemos un problema en esta ciudad y queremos saber el nombre del espíritu que está bloqueando la unción. Y él respondió, no es, no es el diablo. No es el diablo. No es el diablo.
Y ¿tú no sabes el nombre? Él dijo, estoy aquí, he escuchado de ustedes sus grandezas, sus logros y su todo. El problema que tú tienes es tu orgullo. Wow. Y ya. Wow. Debemos agradecer a Dios Ajá, y y exaltar. jactarnos en Él, en lo Amén. que Él ha hecho, no en Así lo que es. hemos hecho. Amén. Entonces, llenar nuestra boca de alabanzas para Dios, siempre. Sí, amén. Pastor David. Bueno, para mí, en mi vida diaria, creo que esto que Pablo enseñaba han sido dos conceptos que siempre los traigo en mi mente, en mi corazón. Y yo podría aconsejarlos una vez más como Pablo lo hizo. El primero de ellos, no tener un concepto más alto de ti del que debes de tener. Sé consciente de tus fortalezas, pero también de tus debilidades. Conócete a ti mismo. Claro, no lo sabemos todo, no lo tenemos todo. Siempre hay alguien más grande que yo, siempre hay alguien que sabe más que yo. Y el segundo de ellos, que lo acabo de leer hace unos minutos, considera a los demás mejores que tú. Esos dos conceptos para mí han sido claves siempre para aterrizar en quién soy y mi manera de mirar a los demás. Y bueno, creo que en resumen de lo que hoy hablábamos, creo que un consejo muy práctico puede ser empezar a hablar menos y a escuchar más. Muy bien. Empieza si eres... Ayunando. Empieza a ayunar. Nuestra opinión. Empieza a ayunar tu opinión y te vas a descubrir la riqueza que hay en otros. Exactamente. Exacto. La riqueza que hay en otros, el conocimiento que hay en otros. Así es. Cuando tú hablas, anulas lo que hay en otros. Claro. Entonces creo que es importante empezar a hablar menos y empezar a escuchar más. Amén. Bueno, si me lo permiten, yo quisiera también dar una opinión al respecto, y la primera es tal vez empezar a usar un poco menos el yo en nuestras conversaciones. Empezar a omitir un poco el yo. Y me gusta esta frase que dice, el omitir un poco el yo en mis oraciones no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Entonces, tratemos de omitir un poco el yo en mis conversaciones. Y la segunda, me gusta también esta frase, el que no es jactancioso se maravilla de lo que ve en los demás. Entonces creo que una buena práctica también es alabar a los demás. Aprender a reconocerles y así como tendemos a verbalizar nuestros logros, verbalicemos los logros de los demás. Aprendamos a alabar lo que los demás hacen, los atributos de los demás. Oye, qué bien te quedó la sopa. Oye, qué bonito cantas. Oye, qué bien se te ve esa ropa. Oye, qué bien haces esto. Y creo que eso también va a ayudar a bajar tantito el ego propio, ¿verdad? Bueno, mucho que aprender, mucho que aplicar, sobre todo, mucho que aplicar. Por eso yo quería cerrar como con estos consejos prácticos para que tengamos tarea que llevar a nuestra vida diaria, y cada mañana, como aprendimos hoy, a empezar nuestro día agradeciendo a Dios, reconociendo su gracia, reconociendo sus grandezas y empezando a bendecir a los que están a nuestro alrededor, en lugar de buscar ser bendecidos por los que están a nuestro alrededor. Gracias, Pastor Juan. Gracias, Pastor Enrique. Pastor Amén. David, gracias. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por su tiempo. Gracias por bendecir nuestra vida y ayudarnos a corregir, y como decía Juan el Bautista, a que cada vez menguemos para que Cristo pueda crecer en nosotros. Amén. Familia, Transformación y Vida, amigos, solo queremos recordarte que te esperamos el día de mañana, jueves, en nuestra sesión de adoración y de oración en línea
a través de Zoom, a través de Facebook. Es un tiempo hermoso, cada jueves es un tiempo bien especial Amén. que tenemos de intercesión, de adoración. Cada jueves nos sorprende Dios con su presencia, así que no te lo pierdas, no te lo pierdas, te esperamos ahí. Amén. Y también el domingo estamos en nuestras reuniones presenciales. No tengas miedo de congregarte, tenemos todas las medidas de seguridad. El pastor David ha dicho muchas veces, no hay lugar más seguro que la iglesia. Así que no tengas miedo de congregarte, nos encantaría verte, nos encantaría adorar y alabar al Señor juntos en este lugar. Así que anímate, prepárate, quítate la pijama y vente el domingo a la iglesia. San Juan del Río 10 y 11:45, Tequisquiapan 11 de la mañana, un solo servicio, San Francisco 12 del día. Anímate y vente, y si de plano no es posible, entonces te esperamos en nuestra transmisión en línea a las 10:30 en vivo. Estamos transmitiendo la palabra en vivo, así que no te lo pierdas. Te esperamos a partir de las 10:30 de la mañana por Facebook y por YouTube. No, por Facebook, ¿verdad? Por Facebook. Por Facebook. Así que te esperamos y sabes que te amamos. Mujeres, yo les sigo animando, por favor, a nuestro evento 7 de agosto, volviendo a la receta original. Anímate, inscríbete, estamos ya sacando números, necesitamos saber con cuántas de ustedes vamos a contar y nos encantaría verlas a todas. Y bueno, te agradecemos mucho el tiempo que dedicaste esta noche, esperando que una semilla haya quedado sembrada en tu corazón y que la palabra de Dios pueda fructificar para gloria de nuestro Dios. Amén. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Dios te bendiga.